Buenos días, Om Namaste. En este cuarto vídeo vamos a explicar o vamos a resumir la vida de Swami Vivekananda, sobre todo su primera estancia en Londres, que marca el inicio de la globalización del Vedanta, del Bhagavad Gita y del yoga, su regreso a Estados Unidos, otra vez a Inglaterra y después su triunfal regreso a India. Este es Swami Vivekananda. Recordad que he preparado un ebook gratuito que contiene un resumen de la vida de Swami Vivekananda y que podéis descargar. Tras su gran éxito norteamericano, Swami Vivekananda inicia su primera estancia en Inglaterra, viajando desde Nueva York. En paralelo, por India, algunos misioneros cristianos empiezan a criticar duramente a Vivekananda. En Londres estuvo prácticamente casi un mes, casi siempre alojado en casa de amigos como el señor Sturdy. Tras sus conferencias magistrales y clases, Vivekananda obtiene la fama. En estas conferencias hablaba sobre el autoconocimiento, sobre la grandeza del camino del Bhakti Yogi, sobre la libertad absoluta del hinduismo, sobre la importancia del sannyasa, la figura del renunciante, y también Vivekananda crea en Londres un grupo de estudios sobre el Bhagavad Gita. Y se produce un acontecimiento importantísimo. Swami Vivekananda conoce a Margaret Noble, la futura discípula hermana Nivedita. Ella será durante años compañera de viajes por sus largos viajes por India. Es la discípula occidental que dedicó el resto de su vida, y esto es precioso, a mejorar la educación de las niñas hindús. En Estados Unidos, sus discípulos Swami Kripananda y Swami Abhyananda o la señora Waldo comienzan a consolidar las enseñanzas del Vedanta. Entonces Swami Vivekananda regresa a Estados Unidos para consolidar la obra americana. Se crea la Sociedad Vedanta de Nueva York y en los Estados Unidos Vivekananda escribirá una de sus más grandes obras maestras, el Karma Yoga. Yo la he traducido al español, forma parte de la formación del Instituto Gita y os aseguro que es una obra imprescindible para entender, para profundizar, para realizar lo que se explica en el capítulo tercero del Bhagavad Gita, el del Karma Yoga. Es imprescindible leer este ensayo, os lo recomiendo. Vivekananda reanuda sus conferencias, pero al ser tan densas y profundas, esto es curioso, prácticamente ningún taquígrafo pudo taquigrafiarlas, hasta que llegó el señor Galway, que más tarde se convertirá en discípulo de Vivekananda, quien pudo transcribir finalmente todas sus conferencias. Si no llega a ser por él, prácticamente todos los textos de las conferencias, que yo he traducido muchos, no hubiesen llegado a nosotros. Por lo cual tenemos que estar muy agradecidos al señor Godwin por su excelente trabajo. Los temas de su conferencia fueron Bhakti Yoga, el hombre real y el aparente, que es un excelente ensayo, sobre el Jnana Yoga, que al igual que si uno quiere profundizar en el Jnana Yoga, tiene que leer este ensayo de Vivekananda, o la comparación entre el Shankya y el Vedanta. También impartió conferencias sobre el mensaje de India a Occidente o el ideal de una religión universal. Y muy importante fue su conferencia a mi maestro Ramakrishna Paramahansa en el Madison Square Garden. Como dato curioso, decir que la Universidad de Harvard le invitó a presidir una cátedra de filosofía oriental, pero Swamichi la rechazó amablemente por ser un sannyasin. Más tarde también rechazó otra oferta para dirigir una cátedra en la Universidad de Columbia. En esta época, el Swami se centra en organizar todo el pensamiento filosófico hindú, así como la importantísima labor de adaptar y explicar en términos occidentales tanto la filosofía del Vedanta como la del Bhagavad Gita. Y esto será fundamental. Si hoy en día empezamos poco a poco a entender la profundidad de estas enseñanzas, no dudéis que es en parte gracias a la ingente labor que hizo Swami Vivekananda. En las propias palabras de Vivekananda, una religión que sea fácil, simple, popular, incluso que un niño pueda captarla y que al mismo tiempo satisfaga los requisitos de las mentes más elevadas. Importante misión que se planteó y que lo consiguió. Es mucho más fácil entender ahora el Vedanta, el hinduismo y el Gita que antes de Vivekananda. La señora Waldo, la futura hermana Haridasi, es nombrada por Vivekananda para enseñar el Raja Yoga en Estados Unidos. Swami Vivekananda también traduce partes de su admirado libro, Imitación
de Cristo y lo traduce al bengalí. Recordar que en sus viajes Vivekananda siempre llevaba una copia de este libro, además del Bhagavad Gita. Vivekananda decide entonces regresar a Londres e iniciar su periplo europeo. En Londres seguirá impartiendo sus conferencias, impartirá charlas sobre los caminos del yoga, el jnana yoga, la necesidad de la religión, una religión universal, el hombre real y el hombre aparente, Bhakti Yoga o sobre el concepto de Atman. Y en Londres conocerá a un profesor de la Universidad de Oxford, Max Muller, quien ya era admirador de Sri Ramakrishna. Y posteriormente incluso escribirá el famoso libro Ramakrishna, Vida y Hechos, que es un libro fantástico de obligada lectura. A continuación, Vivekananda viaja a Francia, Suiza, Alemania y Holanda y regresa de nuevo a Londres. En estos momentos, su amiga Vedananda llega a Londres para ayudarle en su labor en Inglaterra. Finalmente, Swami Vivekananda decide regresar a India tras 4 largos años y extenuantes de trabajo. Realmente llegó fatigado y quizás sea ese extenuante trabajo que realizó una de las causas de su pronta muerte, porque murió muy joven. En el viaje de regreso a India parará en Roma, en donde asiste a la misa de San Pedro y quedó impresionado, y hará escalas en Adén, en Yemen y en Colombo, actual Sri Lanka. Y regresaba a su querida tierra madre con un fuerte sentimiento. Esto es importante y es lo que marcará los próximos años de Vivekananda. Ahora solo tengo un pensamiento y es India. Si te ha gustado este vídeo, si te ha servido de interés, te ha sido útil, ayúdame a difundir estas enseñanzas compartiendo mi canal, suscribiéndote a él o compartiendo este vídeo con quien lo desees. Muchísimas gracias. Om Namaste.